Facebook, se puede. Ya. Ok, entonces Mauricio empieza a grabar. Thank you. Voy a abrir ya Lía, ¿ok? Sí, señor. Y Mauricio nos hace la antesala, nos vas. Marcos, vea la grabación de la Abdalá de anoche. Rosita, estamos en vivo. Bueno, estamos en vivo, ya bienvenidos. estamos grabando. Mauricio está muteado. Desmuteese. Nos muteó a todos. Sí, Hola. porque me tocaba. Exacto. Bienvenidos todos los que están ingresando el día de hoy a este evento de la Sociedad Genealógica Judía Colombiana. Vamos a dar unos minutos para que ingresen las personas que están en sala de espera y dentro de 4 minutos iniciamos el evento. El evento de hoy es muy especial porque tenemos al señor Isaac desde Madrid, España, y pues está haciendo la diferencia de estar a esta hora, son 10 de la noche, para compartir con nosotros esta experiencia. Lía, tenías unas novedades para comentarnos sobre los planes futuros nuestros. Adelante. Gracias, Mauricio. Bueno, el último evento que tuvimos fue en julio, pero desde julio, aunque no hemos tenido eventos en vivo, les queremos contar que en la Sociedad Genealógica no paramos. No sé quién tiene micrófonos prendidos, Marcos, pero no va a funcionar. Ya. Tuvimos la conferencia anual de genealogía mundial, que fue en agosto. La delegación de Colombia estuvo bastante nutrida, tuvimos una participación muy activa, lo cual nos llena de orgullo que ya nos tengan en cuenta, que nos estén pidiendo nuestra participación. Así que eso fue todo un hit. Y la siguiente conferencia será en Filadelfia, agosto 2022. Así que los que son miembros activos estarán recibiendo información muy pronto. Fuera de eso, hemos tenido la fortuna de recibir en el último mes aproximadamente unas donaciones bastante generosas de familias que nos han entregado fotos, documentos, libros, que nos han confiado, que nos han entregado estas cosas para que nosotros las preservemos. Estamos en ese proceso de evaluar, de catalogar, de organizar todo eso para que esté a disposición de la comunidad. Entonces eso es un trabajo bastante laborioso, pero absolutamente gratificante. Nos llena el corazón saber que tantas familias nos están confiando esos tesoros que han guardado durante tanto tiempo. Entonces hemos estado bastante ocupados con eso. Adicional a eso, el proyecto Memorias sigue avanzando a pasos agigantados y hemos estado llenos de entrevistas tratando de cumplir con este proyecto que queremos tener listo para fin de año. Así que nada, hemos actualizado los cementerios, logramos actualizar el cementerio del Norte, que ya lo pueden encontrar en la página de Joe Bar, ese ya está actualizado. Mauricio nos está ayudando con Medellín y Barranquilla también está en camino. Así que para el siguiente update de la base de datos ya lo van a poder encontrar en línea. Eso es por ahora, yo creo, Mauricio, hasta ahí. Bueno, valga la cuña, necesitamos voluntarios, necesitamos de las manos de todos ustedes, miembros activos, los que aún no son miembros, por favor. Tenemos absolutamente de todo y todo por hacer. Somos 5 en la junta. Las manos solo nos dan para tanto y nos encantaría poder contar con el apoyo de ustedes. Y como último, así como para ya irles entrando en materia, se acerca fin del 2021 y en los próximos días, creo que Mauricio está liderando esto, estaremos comunicándonos con los miembros activos para renovar la membresía. Se nos han acercado varios de ustedes que han participado muy activamente de los eventos. Ya les estaremos mandando la información para que se afilien los que aún no lo han hecho. Así que estamos muy emocionados porque este 2022 pinta que se viene con todo. Y lo más importante, perdón, la oficina del CIB, que
muy amablemente bajo el liderazgo de Abraham Korn, su presidente, nos brindó ese espacio. Está casi lista, ya la tenemos adecuada, estamos terminando los últimos detalles y estará a disposición de toda la comunidad. Así que, no siendo más, Rosita, y el evento está siendo grabado, les recuerdo, por favor. Así que, Rosita, adelante, cuéntanos quién es nuestro invitado de hoy. Pero Diga, Marcos. sí, ok, entonces, bueno, ahora sí vamos a empezar oficialmente la actividad, dándoles a todos la bienvenida de parte de la Sociedad Genealógica Judía Colombiana y la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, nuestro espacio habitual de los domingos. Una actividad muy interesante, como todas las que ha hecho la sociedad, y le doy la palabra a Lía para que dé ya la bienvenida oficial al evento y después comencemos con nuestro invitado. Lía. Yo ya hablé suficiente, Marcos, le toca a Rosita. Marcos está un poco Entonces, confundido hoy. No, Rosita, adelante, cuéntanos quién es nuestro invitado Bueno, hoy. nuestro invitado, como diría Julio Sánchez Vanegas, hoy desde España, mañana desde cualquier lugar del mundo. Itzhak Ben Abraham vive en Madrid, es genealogista, sefardólogo, genealogista, y se sabe la historia de todos los sefardim de España sin ser historiador. Le encanta colaborar con la Sociedad Genealógica Judía Colombiana, y no voy a hablar más de él porque él ya no lo va a contar todo. Itzhak, la palabra es tuya. Estás muteado, Itzhak. Tienes que abrir. Vale, ahora está abierto. Rosita, gracias. Toda, y qué más puedo decir de ti. Que tú eres esa persona, sabes que todo el mundo no judío siempre tiene a alguien judío a quien echarle la culpa de todo. Y en este caso te ha tocado a ti. Rosita, yo te voy a echar la Estoy culpa de todo. acostumbrada. Bueno, aunque poquito, yo esperaba que dijeras más de mí porque ayer me preguntaste, bueno, antes de empezar Shabbat me preguntaste qué podías contar de mí. Y te recuerdo que yo te dije que contaras lo que quisieras, que yo lo iba a negar todo. ¿Es verdad o no? Sí, claro, por eso no conté más que lo Para que que no conté, tenga que negarlo todo. tal cual. No, lo que has dicho sí es verdad. No soy historiador, pero me apasiona la historia desde que tenía 11 años. En primer curso de bachillerato, mis padres me dijeron que de la historia no se vivía y tuve que hacer derecho, pero la historia me ha perseguido y ahora desde hace 30 años, al principio combinándolo con mi trabajo, que es el que me ha permitido llegar a este momento, y desde hace ya 7 años dedicado plenamente, me estoy dedicando a la investigación y divulgación de la historia y la cultura sefardí. Algo de lo que dijiste... Paréntesis. Sí. Además, está organizando tours por toda España para que la próxima vez él sea nuestro guía. Puedes seguir, Itzhak. Muy bien. Me encanta que me interrumpas porque es verdad. No, estamos preparando una serie de tours para visitar la España sefardí, la España que no se conoce nunca, la España a la que no llegan los turistas, y no para ver piedras, que es lo que van a ver la mayor parte de los turistas, sino para contarle historias, que es lo que quieren los viajeros. Y eso es lo que estamos en este momento. Pasado mañana salgo en otro viaje de exploración a hacer unos cuantos kilómetros por el sur de Andalucía, porque Andalucía serán 2 rutas, una la dedicamos a Maimónides y la otra a Ingavirol. Ya tenemos preparada, se está trabajando en una ruta por Castilla, que es Castilla y los judíos. Luego hay otra ruta dedicada a Moisés de León,
que es el personaje que dio a conocer el Zohar al mundo y es al que nosotros en el Centro de Documentación y Estudios le dedicamos el nombre, que se llama Centro de Documentación y Estudios Moisés de León, y tenemos una que parte desde Toledo, que está dedicada a Joseph Caro, que es el autor del Shulchan Aruch, y que a ningún judío ni a ningún turista ni viajero que va a Toledo le explican nada de alguien tan conocido, tan importante como Joseph Caro. Lo que queremos es hacer ese tipo de viaje distinto, no de turismo, sino de viaje que sirva no solamente para aprender, sino para las fotografías que nos llevemos de recuerdo, nos las llevemos en el corazón, no en la cámara, sino en el corazón, que es lo que emociona. Y ya con eso termino esa introducción que tú me decías. Yo quiero dar las gracias, por supuesto, a la Sociedad Genealógica Judía de Colombia o colombiana, que saben que me tienen a su disposición siempre que quieran. La Confederación de Comunidades Judías de Colombia, a ti, Rosita, que era la culpable de todo esto, por lo menos desde mi punto de vista, a Marcos, a Lía, a Mauricio y a toda la gente que se está conectando, entre los que veo muchos amigos, y eso me causa un pequeño problema, porque si no fueran amigos sé que no me criticarían como lo van a hacer los amigos, que les tengo dicho que siempre me critiquen porque así me dan la posibilidad de aprender y de corregir defectos. Lía no permite que nadie te critique hoy. Bueno, pero luego como son amigos me escriben por el WhatsApp y todas esas cosas y son terribles, pero bueno, yo les tengo pedido que lo hagan, con lo cual, ¿qué le vamos a hacer? Los que me conocen de otras conferencias saben que yo leo poco y leo en la conferencia. Leer sí leo bastante, verán que detrás hay algunos libros y están todos leídos. Sin embargo, hoy sí voy a tener que dar la conferencia leyendo porque son muchas las puntualizaciones que quiero hacer. Apagaste el micrófono. Te muteaste. Es automático, eso es la tecnología. Con esta conferencia pretendo, voy a que quiten la palabra pretendo. Lo que quiero es que se vea la verdad oficial que nos han contado desde otro punto de vista, ver el Quijote de forma distinta como nos lo han enseñado hasta hoy, descubrir qué es la Mancha y disfrutar de una nueva forma de leer el Quijote, de una forma que nos va a dar las señales para que entendamos que Cervantes era judío. Yo no he descubierto nada, eso lo ha descubierto gente que es más importante y más sabia que yo. Pero sin embargo, el inicio de la conferencia o charla, yo prefiero darle charla, que hoy nos reúne a todos nosotros, la di por primera vez en la congregación Betel en Madrid, el día 8 de mayo del 2009, 14 de Iyar de 5769. Es decir, llevo ya 12 años hablando del Quijote, aparte de leerlo. Con lo cual, encuentro que hay mucha gente que sabe más que yo y me sirve para poder aprender y para poder ahora transmitirlo a ustedes. Aquí en Madrid, en Sefarad, yo conocí hace años a un rabino que físicamente pues no era el más apolíneo de todos los rabinos que he conocido, pero era un personaje extraordinario, con una capacidad tremenda. Y él siempre que íbamos a empezar una charla, decía, bueno, como dentro de unos días de Pesach les voy a hablar de algo que me ocurrió en New York. Otro día decía, bueno, como tenemos Hanukkah cerca, como en este caso, les voy a contar una anécdota que me han contado en los almacenes del Corte Inglés de Madrid. Siempre empezaba con otras cosas. Yo, como voy a hablar del Quijote, pues recordando a esa persona a la que yo le tengo un gran cariño, empezaré hablando de Brasil. Y verán cómo tiene su razón. En Brasil, en los siglos XVII y XVIII, sobre todo en Minas Gerais, que había muchos judeoconversos que habían llegado desde Portugal, se decía que a través de la riqueza se podía apagar la mancha de sangre judía.
referida a los descendientes de judeoconversos o marranos, dado que la legislación discriminatoria llegó a restringir los derechos hasta la quinta o sexta generación. No siempre la historia oficial coincide con la realidad, y es muy difícil cambiar una página importante de la historia de cualquier país cuando la tesis que mantiene el Estado o los órganos del Estado se ha repetido hasta la saciedad y está impresa en libros, formando además parte del llamado acervo cultural de una sociedad. Para esclarecer opiniones, en ocasiones no es suficiente con razonar y explicar hechos y situaciones, sino que a veces hay que luchar contra verdaderos molinos, con lanzas que pueden parecer poco adecuadas para tamaña empresa. Son millones de personas en todo el mundo, en diferentes países y en diferentes idiomas, los que han leído El Quijote y las demás obras que salieron de la mente y la pluma de nuestro más insigne escritor español. Pero son pocas las personas, y solo a partir de principios del siglo XX, las que se han atrevido a profundizar en un texto a través del cual su autor en muchas ocasiones ha querido transmitir algo que el ojo solo puede percibir cuando la lectura va acompañada del saber. Esta charla lo que pretende es dar a conocer otra forma de leer el Quijote, la obra cumbre de la literatura española, presente en el mundo entero y de la que se han editado millones de ejemplares en casi todos los idiomas conocidos. Para ello es necesario abrir los ojos y la mente, disfrutar de la lectura, descubriendo aquello que no está en la superficie, sino que el autor ha colocado en distintos planos, dejándonos que con las herramientas necesarias podamos encontrarnos con diferentes capas del saber y del conocimiento. Cervantes, cuyo nombre identifica a los institutos de idioma español por todo el mundo, fue una de esas pocas personas que a su conocimiento y calidad literarias unen un gran conocimiento de materias que en su tiempo prácticamente nadie dominaba y, por supuesto, había que ocultar, por el peligro que representaba incluso para la integridad física, pero que él supo disfrazar y transmitir a las generaciones siguientes. Antes de entrar de lleno en el objeto de la presente conferencia, creo que es bueno el que demos un pequeño repaso a la vida oficial de don Miguel de Cervantes y Saavedra, autor de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Durante muchos años, varios siglos, nos han enseñado y todos hemos aprendido, dándolo por bueno, que nuestro Cervantes nació en Alcalá de Henares, Madrid, supuestamente el día 29 de septiembre de 1547, siéndole impuesto el nombre de Miguel, dado que era la festividad de ese santo cristiano y que celebraba la Iglesia Católica. Sus 5 autotestimonios nos llevan siempre al año 1549, 2 años después, que la fecha oficial. ¿Por qué? Sus abuelos maternos eran labradores de un pueblo de la periferia de Madrid. Su abuelo paterno, Juan de Cervantes, con buenas relaciones pero mala suerte, era hijo de Ruy Díaz de Cervantes, de profesión trapero. Ya empezamos. Hay que recordar que uno de los negocios más importantes que tuvieron los judíos, sobre todo en los 2-3 últimos siglos de vida en Sefarad, era todo relacionado con el tejido. Decíamos que era de profesión trapero y Catalina de Cabrera, naciendo en Córdoba hacia el año 1477. Entre los años 1503 y 1504 se casó con Leonor de Torreblanca, recibiendo de su suegro el bachiller y cirujano Juan Díaz de Torreblanca una dote de 50.000 maravedíes, una gran suma en aquella época. De este matrimonio nacieron 4 hijos: Juan el mayor, Rodrigo, padre de Miguel de Cervantes, María y Andrés, que llegaría a ser alcalde de la ciudad de Cabra, en la provincia de Córdoba, durante unos años. El abuelo, en esas locuras que a veces le daban, se fugó de casa con la criada y su hijo menor a Córdoba, ciudad en la que falleció en 1556. Su hijo Rodrigo, padre de nuestro Miguel de Cervantes, se casó con Leonor de Cortinas. A este padre que le tocó a Miguel, que ejercía como cirujano barbero,
Nunca le fueron bien las cosas. Pasó por todo tipo de circunstancias, normalmente no las más adecuadas, y siempre con lo justo, si así se puede llamar a no tener para nada, como vulgarmente se dice. La familia desde Alcalá se mudó a Valladolid buscando la bonanza, pero allí lo que encontró Rodrigo fue la cárcel, denunciado por un usurero por no pagar unas deudas posiblemente abusivas. Al salir el padre de la cárcel, la familia puso tierra por medio, trasladándose a Córdoba en el año 1553, donde el abuelo ayudó al padre a conseguir un puesto como médico cirujano en la cárcel del Santo Oficio y en el hospital de la ciudad. Ante un nuevo fracaso, la familia decide trasladarse esta vez a Sevilla, en cuya ciudad el progenitor estuvo procesado por deudas, a causa de lo cual vuelve la familia a viajar, esta vez en 1566, a Madrid, donde tuvo diversos oficios y donde falleció, por supuesto, siendo pobre, en 1585, año en el que Miguel de Cervantes publica su primer éxito, la primera parte de la novela La Galatea. Miguel de Cervantes, igual que su padre, tiene una existencia que le lleva de un lío a otro y de un pleito a otro. Durante algunos años probó suerte como escritor de comedias en Madrid, intentando entrar en los cerrados círculos de intelectuales existentes, en los cuales conocería a Lope de Vega, que más tarde sería uno de sus mayores y terribles enemigos. Con 23 años y con ocasión de la muerte de Isabel de Valois, esposa de Felipe II, escribe unos poemas cuyas composiciones fueron exhibidas públicamente, coincidiendo con un hecho que interrumpió su vida literaria, un duelo en el patio del Palacio Real de Madrid. Tal como le había enseñado su padre, decidió poner tierra por medio y se marchó en 1569 a Roma, entrando al servicio del cardenal Acquaviva, al que presentó un documento de limpieza de sangre. Ahí empezamos ya a ver cosas raras. Acquaviva es el nombre que usaron los cabalistas para señalar la Torá, Ma'im Haim, cuya traducción literal es agua viva, para recalcar como fuente de vida la fuente del saber de la Torá. Cansado de la vida palatina como ayuda de cámara, se embarcó al año siguiente, en 1570, convirtiéndose en soldado y luchando en la batalla de Lepanto, en la galera La Marquesa, el día 7 de octubre de 1571. Algo de lo que se sintió orgulloso toda su vida, y en su famoso discurso de las armas y las letras, no hace un discurso pacifista, que posiblemente considerara cobarde, puesto que era un hombre de su tiempo. Como resultado de esta batalla, donde recibió, entre otras heridas, 3 arcabuzazos, 2 en el pecho y 1 en la mano izquierda, y tras pasar unos meses en el hospital de Mesina, se le dio el sobrenombre del Manco de Lepanto. Ya empezamos a liar las cosas. Cervantes no era manco. ¿De dónde le viene la palabra manco si no era manco? Estaba herido en la mano izquierda. En la provincia de León, lo que es ahora la provincia de León, pero más o menos en esa zona, que es en la que posiblemente de donde venga la familia de Cervantes, hay un verbo que es mancar, que quiere decir herir. Y Cervantes estaba herido en la mano, no era manco, estaba mancado. De ahí le viene el sobrenombre o el apelativo de Manco de Lepanto. En 1575 se embarca para España y la galera que le conducía fue apresada por Mami, renegado albanés, que le llevó a Argel, donde estuvo cautivo 5 años. Tras pasar innumerables desventuras y calamidades, por fin fue rescatado por la suma de 500 escudos. De vuelta en España, en 1580, sirvió en el ejército castellano que acababa de invadir Portugal. A fines de 1583 dio a la imprenta su obra La Galatea y en diciembre del año siguiente contrajo matrimonio con doña Catalina de Palacios, Salazar y Bodmediano en la villa de Esquivias, Toledo, donde fijó su residencia y donde escribió varias comedias. En 1587 fue designado como proveedor de la Armada Invencible y recaudador de impuestos en Andalucía, pero debido a ciertas irregularidades administrativas fue encarcelado en 1597, por lo que perdió su empleo. Solicitó en vano a Felipe II y a sus ministros una recompensa por sus gloriosos servicios en la Armada Española,
que le fue denegado, por supuesto. En 1604, a los 58 años de edad, Cervantes otorgó el derecho para la venta de su obra maestra, El Quijote, la cual alcanzó gran popularidad inmediatamente y a partir de ese momento se intensificó su actividad como escritor. En 1613 editó las novelas ejemplares, en 1614 El viaje del Parnaso, en 1615 8 comedias y 8 entremeses, así como la segunda parte de Don Quijote. Murió en una gran pobreza el 23 de abril del mismo año. Su obra inmortal, de la que vamos a hablar hoy, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, está considerada como una de las mejores producciones literarias del mundo. De ella se han hecho, como hablábamos antes, miles de ediciones en todos los idiomas. Escribió además gran número de comedias, muchas de las cuales se han perdido. Cervantes tenía profundos conocimientos del Talmud y conocía las enseñanzas místicas de la Kabbalah, cuya cuna estaba en las juderías de Toledo, en España, y de Cremona, en Italia, paralelamente con las escuelas de Safed y Tiberíades en Eretz Israel. En su obra se puede notar el énfasis que dio a los mismos enfoques que daban los cabalistas de la base mística de la Márkaba, el carro de fuego de la creación, como atributo de Dios para los hombres creados a su imagen y semejanza, y que deben adoptar sabiduría, comprensión, entendimiento, conocimiento, verdad, rectitud y justicia. Son las principales reglas de la vida moral de la obra maestra del Quijote. 2 veces solicitó emigrar al Nuevo Mundo, en 1582 y en 1590, siéndole en ambas rechazada su petición. ¿Por qué? No lo sé. Incluso su patrón, don Pedro Fernández Ruiz de Castro, Andrade y Portugal, conocido como el Viejo, quinto conde de Lemos, segundo marqués de Sarriá y grande de España, al cual le gustaba hacerse acompañar en sus viajes por hombres de letras, ni una sola vez le invitó. Tenemos conocimientos que Góngora, Argensola y otros literatos fueron huéspedes del Palacio de Monforte, pero Cervantes nunca. No existe constancia de que en los torneos literarios patrocinados por don Pedro, tanto en Madrid como en Valladolid, Cervantes participara en ninguno de ellos. ¿Por qué? No sabemos. A Cervantes le fue denegado por Felipe II el acceso al cargo de gobernador en Potosí, función que requería limpieza de sangre. En suma, no escasean en su biografía datos que podrían haber sido obstáculos para integrarse socialmente. La posición marginal de Cervantes puede intuirse también de las sutiles aseveraciones que expresan Don Quijote y otras, en las que incluso hay personajes judíos, si bien fugaces y residentes siempre fuera de España, en Argelia, en Constantinopla o en Italia. Aparecen en las comedias Los baños de Argel y la gran sultana, en la novela ejemplar El amante liberal y en su novela póstuma Los trabajos de Persiles y Sigismunda. El Quijote ya no está de moda para las nuevas generaciones. Nuestro siglo va galopando en busca del apocalipsis. Una mirada profunda en el sentido de equilibrio del Quijote lo puede reorientar, y bien vale recordar lo que decía Dostoyevsky. Si algún día la humanidad insistiera una vez más en los umbrales de su autodestrucción, en preguntarse qué es la vida, bastaría para calmar su anhelo con poner en sus manos el Quijote diciéndole: la vida es esto. Y esto fue el regalo de Cervantes a la humanidad. Con mucha razón se le coloca en la pléyade de los inmortales de las letras: Homero, Dantes, Shakespeare, Tolstoy y por supuesto Cervantes. El filósofo español José Ortega y Gasset nos dice: sin duda la profundidad del Quijote, como toda profundidad, dista mucho de ser palmaria. Del mismo modo hay que ver que es un mirar, hay que leer que es un inteligente, o leer de dentro, un leer pensativo. Solo ante esto se presenta el sentido profundo del Quijote. Otros escritores como Salvador de Madariaga y también Américo Castro insinuaban sobre el origen judío de Cervantes. A muchos les ha llamado la atención su misticismo cabalístico y hace pensar que sabía de judaísmo, Talmud y de Kabbalah. Américo Castro, en el pensamiento de Cervantes, llama al autor del Quijote un gran disimulador que con opiniones e ideas encontradas, mediante ironía
y habilidades se opone a las ideas imperantes de su tiempo, se incrusta en el forcejeo del alma cultural en una operación crítica sin paralelos. Los cristianos nuevos, los judíos conversos, ya no se distinguían tanto de los de la sangre limpia de los viejos cristianos, y sin embargo el Santo Oficio de la Inquisición encontraba y llevaba a la hoguera de los autos de fe a muchos herejes que aún se mantenían en sus 13, quedando así reducidos esos anusim. Por cierto, sus 13 hace referencia a los 13 principios de fe judía de Maimónides. Y hablando de números, también en el Quijote aparece el número 3. En el dicho, no le busques 3 pies al gato. Hasta Cervantes, el dicho no era ese. El dicho era, no le busques 5 pies al gato, porque nunca se los vas a poder encontrar. ¿Por qué cambió Cervantes el número? Es curioso que la letra Gimel, que es la tercera del alefato, signifique revelación. Lo que nos está diciendo en el Quijote es que no perdamos el tiempo buscando lo que todo el mundo conoce, que tenemos que buscar es la revelación, lo que está oculto. No debemos olvidarnos que en fechas todavía más tardías seguían viviendo en España criptojudíos, como Moshe Robles de Medina, nacido en Granada en el año 1688, que se casó con Raquel Danavia, también nacida en España, los cuales pudieron salir de hacia Ámsterdam, Holanda, y de allí se fueron a Surinam, estableciéndose fundamentalmente en la capital, Paramaribo, donde fueron en el inicio de una saga de sefardíes que durante 3 siglos dieron color y nombre a sus descendientes en dicho país. Es decir, el miedo, la posibilidad de que te atrapara la Inquisición estaba presente. Vale recordar aquí, para sustentar la profunda penetración de Cervantes con el sistema cabalístico, mencionar 2 comentarios de 2 maestros españoles. Ortega y Gasset nos dice en el libro Don Quijote es una selva ideal, y en otra parte de sus meditaciones del Quijote también repite, he aquí otro caso de profundidad, la de un libro, la de este libro máximo. Julián Marías, en un comentario a las meditaciones del Quijote de Ortega, dice, el Quijote es una empresa intelectual de triple alcance. En primer lugar, el libro concreto que tenemos delante. En segundo lugar, una doctrina, concretamente una filosofía. Y en tercer lugar, una acción histórica, un intento de contribuir a la Nueva España. En la idea cabalística y mística del judaísmo, la meta era la era mesiánica, cuando reinará la justicia divina y quede redimida la humanidad. Pues en hebreo se designa esa época la Geulá. ¿Sería esta la aspiración de Cervantes que expresa en Amadís, que viene de amado, su amor, a Gaulá, por Gegulá, la redención? El símbolo de Dulcinea del Toboso y su caracterización principesca se asemeja bastante a la idea cabalística sobre la Torá y el creador mismo, la Shejinah. Asimismo, el Shabbat es recibido como una novia, la Torá como una princesa, Dulcinea, cuya raíz es dulce, y Toboso, del hebreo top, bueno. Para los cabalistas, dulce y buena es la Torá, como la vida suprema. Son ráfagas, solo especulativas del pensamiento de Cervantes. Miguel de Namuno, en su vida de Don Quijote y Sancho, comenta que en las andanzas Don Quijote quería subir a Jerusalén, pero no pudo subir más que a Barcelona, que él le llama la Jerusalén de nuestro caballero. Todos los judíos queremos subir a Jerusalén. ¿Cervantes también quería subir a Jerusalén? Ahí nos quedamos. Cervantes quiso indicar de alguna manera sus fuentes de inspiración y en el prólogo al Quijote nos dice: si tratáredes de amores con 2 onzas que sepáis de la lengua toscana, toparéis con león hebreo que os hincha las medidas. Y si no queréis andaros por tierras extrañas, en nuestra casa tenéis a Fonseca, del amor de Dios, donde se cita todo lo que vos y el más ingenioso acertara a desear en tal materia. Ambos son autores de obras influenciadas por literatura talmúdica y cabalística. Más allá de los personajes judíos y de las circunstancias de los conversos,
Hay en el Quijote menciones explícitas de fuentes judías. Hay un artículo de Ruth Fine, muestra que en la obra se suceden personajes bíblicos, como Adán y Eva, David, Goliat, Sara, Lot, Sansón, Salomón, Matusalén, las 12 tribus, y se citan o aluden una docena de libros de la Biblia hebrea: Génesis, Levítico, Deuteronomio, Jueces, Reyes, Ezequiel, Jonás, Salmos, Proverbios y Cantares, lo cual revela un significativo conocimiento de los mismos por parte de Cervantes. Uno de los primeros personajes en aparecer en el Quijote, antes que Sancho y antes incluso que Dulcinea, es Rocinante, que por pecados de flaqueza fue a poder de un Don Quijote. El término Rocinante, es obvio, viene de Rocín, pero con este nombre Cervantes nos lleva a la raíz hebrea raz o rasí, que significa secreto. El caballo es la cabalá, el secreto, y hay que relacionar la gematría de la palabra caballo en hebreo, Jesús, que tiene el número 126, lo mismo que Nimol, que es circuncidado. El mismo nombre del Quijote, leído en hebreo, que es Kesher, es una alusión a la circuncisión, puesto que su significado es arco y que por ello simboliza la alianza, el brit. El arco simboliza el miembro masculino. El tema de la circuncisión aparece representado también en la castración del castor, que encontramos en la primera parte del Quijote, en el capítulo 21. Pero quizás lo más fácil y sutil nos lo proporciona el análisis del número de capítulos de la obra: 52 capítulos en la primera parte y 74 en la segunda, lo que suma 126, la gematría de Nimol circuncidado. Quien ha llevado la exégesis místico-judaica del Quijote a su extremo es Dominique Ovier, quien dedicó su vida a explicar la novela por medio de la Cabalá a fin de decodificar el texto y revelar su sentido oculto. Para Ovier, Cervantes esconde en efecto un mensaje en su texto, en una lengua antigua. La raíz aramea de Quixot, como se habría pronunciado la voz Quijote hace 4 siglos, significa verdad, la críptica verdad que el autor se habría propuesto transmitir desde el título mismo por medio de códigos cabalísticos. La obra de Ovier halla símbolos de este índole en las palabras, eventos y personajes del Quijote. El prólogo del Quijote es famoso y ha sido comentado muchas veces y de distintas formas. Dice: desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiere que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Cuando Cervantes se dirige al lector y le llama desocupado, no se está refiriendo a aquel que carece de ocupación. Desocupado es un término que cualquier judío de la época podría identificar perfectamente. Cervantes nos está recordando uno de los pirqué más conocidos del Tratado de Abot: estudiaré cuando me halle desocupado. En la lengua latina, la palabra ocio era sinónimo de escuela. La escuela de lo sagrado era el sacerdocio. Así, el desocupado lector es aquel que está o pertenece a una escuela, en este caso la de la Cabalá. Desocupado es un término talmúdico, badlán, que se aplica a los que se dedican solo al estudio de la Torá y a la oración. Referente a la edad de Don Quijote, se nos dice que frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Podría haber dicho que se acercaba o rondaba dicha edad. Al utilizar el término frisaba, que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es levantar y rizar los pelillos de algún tejido, nos habla de los peot o peotim. En los Pirkei Avot se nos explica que un hombre puede dar consejos cuando ya ha cumplido 50 años de edad, en la cual ya se puede aconsejar, que es lo que hace Cervantes a través del Quijote. Cuando en el capítulo 2 de la primera parte, a los reproches del Quijote sobre levantarse por la noche, Sancho le contesta: no soy yo religioso para que desde la mitad de mi sueño me levante y me discipline. Es de todos conocidos
que los rabinos y cabalistas en general se despiertan en la mitad de la noche para rezar y estudiar Torah. En el capítulo 5 de la primera parte, a Urganda, la desconocida, la llama Urganda, con lo cual Cervantes nos está advirtiendo que para entender su mensaje tenemos que buscar más allá de la letra, hemos de hurgar en el texto, de revolverlo, o sea, de darle la vuelta para entender qué nos está diciendo sin decirlo textualmente. En el capítulo 5 de la primera parte, el ama le cambia el nombre acercándolo aún más a la idea de buscar, cuando dice: suba vuestra merced en buena hora, que sin que venga esa Urganda, le sabremos aquí curar. Hurgar, escarbar, buscar, es lo que hace el cabalista en la Torá y es lo que ha de hacer el desocupado lector en los textos de Cervantes. En el relato de la quema de la biblioteca del ingenioso hidalgo que aparece en el capítulo 6 de la primera parte, nos recuerda la costumbre de las iglesias de quemar las copias del Talmud incautadas a los marranos o judeoconversos. Es curioso que a la quema asista un barbero, que en hebreo se dice safar, y los libros que se queman, el libro en hebreo es sefer, y ambos se escriben de igual manera. Para la profesora del Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Ruth Fine, Cervantes resulta improbable que tuviera contacto directo con el Talmud, ya que era un libro muy prohibido y que no podía encontrarse en la España del siglo de oro. En el sorprendente caso de que alguien tuviera un ejemplar, su lectura y comprensión habría requerido, al igual que hoy, de enorme cantidad de elementos y herramientas interpretativas, como por ejemplo el arameo. Este mismo núcleo temático, dice Ruth, se encuentra de modo bastante similar en ejemplarios que utilizaban clérigos para apoyar sus sermones, de modo que no es posible determinar cuáles han sido las fuentes primarias, pero evidentemente se podría aventurar un recorrido desde el Talmud, pasando por versiones orales, hasta llegar a estos ejemplares medievales con los que probablemente Cervantes tuviera contacto. Él no conoció el Talmud, pero el hecho de que Sancho sea capaz de resolver un juicio comparándose con Salomón, así lo dice el narrador, y diciendo que esto lo ha escuchado del cura de su pueblo, está indicando que esta tradición ha tenido un recorrido y que estas voces no se han disuelto ni evaporado, que algo ha quedado. En el capítulo 12 de la primera parte, cuando Sancho habla del cris del sol y de la luna, no se refiere al eclipse, como dice Don Quijote en la frase siguiente, sino al crisol de los alquimistas. Un caso que daría ejemplo a esto último es la referencia al lado siniestro, al lado izquierdo de Adán, del cual saldría la mujer. Esta alusión la encontramos en el capítulo 33 de la primera parte del Quijote. Nos topamos con una cita casi copiada de la Torá. Génesis 2, 21-24. Con el pequeño añadido del lado siniestro, el izquierdo, que no es el mencionado en la Biblia, pero que asombrosamente sí figura en el Zohar. En el capítulo 52 de la primera parte nos encontramos en boca de Sancho con el proverbio: no es la miel para la boca del asno. Al mismo se refiere Don Quijote en el capítulo 28 de la segunda parte, recordándole: como tú has dicho otras veces, no es la miel, asno eres y asno has de ser, y en asno has de parar cuando se te acabe el curso de la vida. Sancho, que viaja en asno y es un asno, y la miel es la dulzura de la palabra. En hebreo, palabra es dabar y miel es dabás. La letra shin, la última de dabás, es la que siguen al elefato, a la res, la última de dabar. Así la miel es lo que sigue a la palabra. De otra parte, encontramos con Débora, que es abeja, procede de dabar, que es palabra. Y todos sabemos que Débora significa mujer dulce. Podemos leer en el capítulo 11 de la segunda parte que es menester tocar las apariencias con la mano para dar lugar al desengaño. Hay dos esoterismos: el de las apariencias, fantasmal y descarnado, y el del cuerpo glorioso.
perteneciente a lo que los judíos llamamos Olam Haba, el mundo futuro o el mundo por venir. En el capítulo 12 de la segunda parte, Cervantes habla en boca de Sancho de los frutos y dice: dar frutos de mí que sean de bendición. De alguna manera está relacionando los frutos con la bendición. Fruto en hebreo es pri, de la raíz par. En el poema de Orlando, Cervantes insiste 3 veces en 2 líneas en la palabra par. Y dice: si no eres par, tampoco le has tenido, que par pudiera ser entre 1000 pares. En el capítulo 19 de esta segunda parte, Cervantes nos habla de los discretos cortesanos, una manera discreta de referirse a los cortes sanos de la circuncisión. El sastre, que aparece posteriormente en el episodio del juicio de la ínsula Barataria, insiste en que es un sastre diplomado. Está claro que nos está diciendo que es un moel, un rabino capacitado, diplomado, para realizar circuncisiones. Cervantes juega, en este caso, con la etimología de hayat, sastre, que quiere decir cortar. En el capítulo 22 de esta segunda parte, cuando los asistentes a la boda quieren linchar a Basilio, Don Quijote les defiende. A grandes voces decía: teneos, señores, teneos, que no es razón toméis venganza de los agravios que el amor nos hace, y advertir que el amor y la guerra son una misma cosa. En el amor se emplean los besos y en la guerra las armas. Y cualquiera que hable hebreo sabe que beso, nesiká, y arma, nesek, tienen la misma raíz etimológica. Cuando Don Quijote le pide al bachiller que le componga unos versos que traten de la despedida que pensaba hacer a doña Dulcinea del Toboso, nos encontramos de nuevo con una alusión a la despedida más común entre los judíos, Mazal Tov, buena suerte. El bachiller le comenta que la dificultad es grande a causa de que las letras que contiene el nombre eran 17. 17 es el valor numérico de Tov, el bien, con lo que nos está diciendo que Dulcinea y el bien son lo mismo. Bernardo Baruch dio una conferencia el jueves 30 de octubre de 1986 en el Instituto Costarricense de Cultura Hispánica con el título Una página del Talmud en el Quijote, Cervantes, judío, talmudista y cabalista. En ella, este licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, con estudios de posgrado en la Universidad de Harvard y en la Autónoma de Madrid, expuso su descubrimiento en la transcripción casi literal de la Agadá o relato talmúdico de un juicio ante el Tanaíta Rabá, trasladada al juicio que realiza Sancho como gobernador de la ínsula Barataria, aplicando sus sentencias de la caña eja, que es reproducción de lo que es conocido en las escuelas talmúdicas con el nombre de la caña de Rabá, que se describe en el capítulo 45 de la segunda parte. Así lo describe Cervantes en el Quijote. Ante el gobernador se presentaron 2 hombres, ancianos. El uno traía una cañaeja por báculo, y sin báculo dijo: Señor, a este buen hombre le presté días a 10 escudos de oro en oro. No solamente no me los devuelve, pero me los niega, y dice que nunca tales 10 escudos le presté, y que si se los presté, que ya me los ha vuelto. El viejo del báculo dio el báculo al otro viejo, que se le tuviese en tanto que juraba, como si la embarazara mucho, y luego puso la mano en la cruz de la vara, diciendo que era verdad que le habían prestado aquellos 10 escudos que se le pedían, pero que él se los había vuelto de su mano a la suya. Viendo lo cual, el gran gobernador tomó el báculo y dándoselo al otro viejo le dijo: andad con Dios, que ya le habéis pagado. Yo, señor, respondió el viejo, pues vale esta cañaeja 10 escudos de oro. Y mandó que allí, delante de todos, se rompiese y abriese la caña. Hízose así, y en el corazón de ella hallaron 10 escudos en oro. Quedaron todos admirados y tuvieron a su gobernador por un nuevo Salomón. Uno de los refranes más cabalísticos que aparece en el Quijote es: del dicho al trecho hay un trecho. En él nos habla de los misterios de Bereshit y del Mesías. El dicho es el Bayomer y hágase del Bereshit 1.3,
El hecho es el Mesías. La palabra trecho aparece en Bereshit 35:16. Partieron de Betel y todavía faltaba un trecho de tierra hasta Efrat. El término hebreo kebará, distancia o trecho, que puede ser leído como kebará, nos evoca la segunda palabra de Bereshit, bará, creó. Cervantes nos está diciendo, de lo mismo que los cabalistas, que entre la palabra primordial y el Mesías está la creación. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Me pueden indicar cómo vamos? Estamos a 10 minutos, Abraham. 10, 15 minuticos, sí. 10, ¿Lo 15 minutos, estamos dejamos bien. ¿Lo dejamos para preguntas o...? No, sí? No. tranquilo, sigue y en 15 minuticos abrimos para preguntas. Perfecto. Aparte de todo esto que les he leído, y ahora ya les hablo sin leer, hay muchas cosas dentro del libro del Quijote que nos indica que Cervantes nos está diciendo otras cosas distintas a lo que escribió, a lo que quería que leyéramos. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hay uno muy famoso. Él habla de las carretas que hacían ruido cuando iban por los caminos de La Mancha, esa región que está en el centro de España. Esto es absurdo. En esos tiempos los carreteros engrasaban las carretas para que no hicieran ruido. ¿Por qué Cervantes nos dice que hacían ruido? Solamente había un lugar en España que las carretas hacían ruido porque no se engrasaban, y era en Galicia. Los carreteros, los que transportaban mercancías, tenían que pasar normalmente por caminos que estaban entre bosques, y en esos bosques había lobos. ¿Cuál era la mejor forma de espantar los lobos? Haciendo ruido. Por eso no engrasaban las carretas, para que hicieran ruido y no fueran atacados por lobos. Él habla de truchas. En La Mancha no hay truchas. Las truchas están en las montañas de León, en Galicia. De los árboles que se habla en el Quijote, ningún árbol existía en la zona de La Mancha. Todos los árboles están en la zona noroeste de España. Por encima de la provincia de Zamora, y antes de llegar a los Montes de León, y en la esquina con Galicia, encontramos un pueblo que se llama Cervantes. Qué curioso. La partida de nacimiento que se exhibe en Alcalá de Henares de Miguel de Cervantes es más falsa, como decían en España, que un duro de 4 pesetas. No existe. Cualquiera de nosotros sería capaz de hacer una mejor falsificación que esa partida de nacimiento. El padre de Cervantes era barbero, era lo que eran muchos judíos, eran médicos. Barbero era médico, era dentista. En la obra del Quijote hay más de 1000 términos relacionados con los tejidos. ¿Quiénes eran los que comerciaban con tejidos en aquella época? Eran los judíos y los descendientes de judíos. Hay muchos ejemplos que podemos poner en el Quijote que nos van indicando pequeñas luces para que sepamos o para que se nos encienda a nosotros la luz de leer el Quijote de otra forma. Yo les puedo contar una anécdota personal. Hasta hace 10, 12 años yo fui incapaz de leer el Quijote. Imposible. Yo empezaba el Quijote en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no queremos... Yo decía, pero este hombre está tonto, ¿qué pasa con él? Y cerraba el libro y lo dejaba. Lo volvía a coger. Hasta que hablando un día de la vida, tomando unas cervezas con unos amigos, me dicen, ¿cómo puede ser que no hayas leído el Quijote? Bueno, no, es que no puedo, es que es un libro que no me gusta, no le encuentro nada. Entonces uno de ellos me dijo, no te preocupes, yo en unos días te voy a traer unos libros para que te sirvan de complemento y puedas leer el Quijote. Y tengo que agradecerle que me regalara 3 o 4 libros a través de los cuales gente que ha leído el Quijote con otros ojos y buscando qué quería decir Miguel de Cervantes, pude leer el Quijote, disfrutar del Quijote, y le recomiendo a todos que cojan ya
Los de Colombia que lo cojan ya, ahora. Y los que viven en España que lo cojan mañana por la mañana. El Quijote y empiecen a leerlo con otros ojos. Es un libro maravilloso. Es un libro que hay que profundizar palabra a palabra, no lo que dice esa palabra, sino lo que nos quiere decir Miguel de Cervantes a través de esa palabra. Fundamentalmente, Don Miguel, para mí es Don Miguel porque es un personaje extraordinario, estaba enfadado con todo el mundo cuando escribió el Quijote. Estaba enfadado con el ejército porque no lo había reconocido lo que él arriesgó de su vida por defender una patria. Estaba enfadado con la administración porque él quería huir de España, quería irse a América y no le dejaron. Estaba enfadado con la iglesia. La mayor parte de sus amigos, el Lope de Vega, de gente que escribía en esa época, tenían que ver con la iglesia y él estaba en contra de la iglesia por el daño que había hecho a los judíos de los que él era descendiente. Estaba enfadado con la gente que veía por la calle porque el nivel cultural que había en aquel momento era muy parecido, por desgracia, al que tenemos hoy también. Es muy bajo. No, la gente no le interesa saber. La gente en aquella época no quería complicarse la vida y los libros, el que tenía libros era sospechoso de todo. Para empezar era sospechoso de judío y eso ya ponía en riesgo su vida. Pero además no era lo que más atraía a la gente. Y hoy día, pues la gente con el ordenador, el teléfono, la Play, que la gente no quiere leer, no quiere aprender, no quiere saber. A mí que me lo cuenten. Bueno, pues ese era el problema que tenía Cervantes. Era un personaje con un nivel de conocimiento extraordinario, una figura tremenda, no solamente a nivel de escritor, sino como pensador. Si analizamos todas sus obras con estos nuevos ojos, veremos que Don Miguel de Cervantes y Saavedra era una de las lumbreras más importantes que ha tenido España y era un gran descendiente de judíos. No voy a decir judío porque igual hasta ahora viene la Inquisición y nos lo puede arrebatar, que ya tenemos los institutos Cervantes y que no me acusen de ser judaico, pero sí es verdad que fue un gran representante, un gran descendiente de judíos y él, en lo más profundo de su alma, era un gran judío y lo puso por escrito, aunque mucha gente no sepa verlo. Itzhak, muchísimas gracias por cambiarnos la manera de ver el Quijote, por estar con nosotros, por trasnochar con nosotros. Y quisiera saber quién quiere hacer preguntas ahora. Sé que Lía tiene un par de preguntas. Bueno, voy a comenzar con unas que ya nos mandaron por el chat privado y mientras tanto los que quieran hacerle preguntas directamente las pueden ir levantando la manito y Mauricio Hermano, ahorita alzo la les da la... mano. Eso, entonces ya voy a arrancar con estas. Medio la contestaste un poquito, pero ¿cuántas veces, nos preguntan, cuántas veces has leído tú el Quijote después de que nos contaste que te costó leerlo la primera vez? ¿Y cómo ha cambiado esa lectura a través de tu investigación? Como se dice en el judaísmo, lo importante no es lo que has hecho, sino lo que te queda por hacer. Y me queda por leer muchas veces El Quijote y muchas otras obras de Cervantes, muchas veces, porque cada vez que lo cojo de nuevo disfruto más, porque pasa como con cualquier otro libro, que lo lees una vez y te puede gustar. Cuando lo lees la segunda vez te das cuenta de que hay cosas que no te habías dado cuenta antes y que las disfrutas más. Eso me pasa con mi amigo Don Miguel de Cervantes y Saavedra. Ok, otra pregunta que nos hacen es, si fuera del libro, ¿hay algún texto o alguna lectura que tú recomiendes para profundizar todos esos detalles que tú nos acabas de contar?
para el que quiera entender un poquito más el texto ahorita, entendiendo todo esto que tú nos acabas de compartir. Lía, si me permites, en 2 o 3 días les puedo pasar varias obras para que las personas que estén interesadas y lo pregunten, se les puede dar el autor, el título y la editorial para que lo puedan encontrar, sin ningún problema. Claro, y lo compartimos las Ok. personas que Sí. quieran con mucho gusto. Y la última pregunta que tengo, que nos llega, que es un poco interesante, es que muchos de nosotros leímos El Quijote cuando estábamos en el colegio, cuando tal vez teníamos una edad muy joven. ¿Cuándo es ese momento? Porque suena que esto es algo que hay que leer ya en una edad tal vez más avanzada, hay que leerlo como más. ¿Cuándo crees tú o cuántas veces crees tú que vale la pena leer una obra de estas? Como decía antes en la charla, a partir de los 50. Yo creo que es una edad buena para empezar a leerlo, pero en profundidad, buscando. Ok, listo. Entonces yo creo que Mauricio, si quieres, démosle Damos la la palabra palabra a a Germán Germán. de primero y después sigue Isabel. Perfecto. Sí, gracias. Yo soy de esas que me tragué el Quijote como un ladrillo cuando era adolescente porque las monjas me obligaron. Y ¿Cómo son siempre las me monjas? ha... ¿Eh? ¿Cómo son las monjas? Siempre me ha dado vergüenza decirlo, pero me ha alegrado mucho que usted dijera eso hoy y quisiera saber qué libros son esos que a usted le hicieron que se enfrentara a la obra con otros ojos. Se los pasaré, como he dicho a Lía, se los pasaré Ah, para que los pueda distribuir a todos aquellos que estén interesados en el tema. Entonces, muchas yo no sé gracias. si tenemos el correo de Isabel, de pronto ponlo en el chat y cuando tengamos la información te la mandamos con muchísimo gusto. Mi correo Pónmelo electrónico lo en pongo el ahora chat mismo. y yo ya lo anoto, Isabel. Lo Bueno, escribo puedes aquí en seguir. el... Gracias, Isabel, por tu pregunta. Ahora vamos con la pregunta de Germán Montes. Germán, tienes el micrófono. Adelante. Muchas gracias, don Isaac. Un saludo muy grande desde Colombia. De verdad que me he emocionado escuchando este relato que afortunadamente muchas personas que estamos en el camino del judaísmo hemos conocido toda esta carga de Zohar, de cábala que tiene el Quijote. La pregunta puntual es, ¿se ha pensado o ha habido algún reconocimiento parte de la Sefarad, de la España, de esta realidad que tiene el Quijote, que está no a la vista de todos, porque obviamente cuando se escribió no se podía hacer tan fácil captarla porque sabíamos el riesgo que se corría, pero se ha podido o se podrá pensar en un reconocimiento de toda esta identidad, de toda esta secretos que trae, no sé, a través de la Academia de Miguel de Cervantes o a través de la España como tal. Gracias, Germán, por la pregunta y sobre todo por haberme aguantado durante todo el tiempo que estaba hablando. Los reconocimientos oficiales no dependen de mí. Me gusta trabajar por libre y no depender de nada que tenga que ver con la administración. Cuando hemos empezado comentando un poquito lo que Rosita había dicho de los viajes que estamos intentando organizar por España, de las rutas sefardíes y todo eso, casi todos los que vienen a ver Sefarad vienen a ver piedras, vienen a ver si ven algún resto de alguna sinagoga. A mí esto no me interesa, no me preocupa, no me dice nada. Lo que me dice son las personas que estuvieron, las personas que trabajaron, las personas que hicieron. Y eso es lo que queremos hacer a través de esos viajes. De alguna forma, pensamos que Sefarad se ha vendido hasta ahora como un sitio turístico para ir a visitar las raíces, sin que nadie hablara de esas raíces. Y es lo que decía, Cervantes es una de esas raíces, pero yo estoy enamorado de un personaje de Toledo, el autor del Shulchan Aruch, del que no habla nadie. Y en España todo el mundo habla de Maimónides. A mí me parece muy bien. Maimónides fue un ser excepcional.
de Moisés hasta Moisés no hubo ningún otro Moisés. Eso es así. Pero 1500 años dan para muchos personajes de un nivel intelectual, de trabajar para la comunidad. Y cuando digo comunidad no me refiero a la comunidad judía, sino de lo que ellos consideraban que era su patria, de Sefarad, tanto España como Portugal. Tenemos ejemplos de médicos, tenemos ejemplos de literatos, tenemos ejemplos de mujeres que fueron pioneras. Una de las primeras mujeres que fue oculista, lo que hoy llamaríamos oculista, que en su momento se llamaba médico de ojos, era una sefardí que nació en la zona de Murcia, en el Levante español. No habla nadie de ello. Ahora que se está hablando tanto de que hay que hablar de la mujer, que hablen de la mujer. Yo puedo colaborar, pero mi trabajo es muy pequeño. El trabajo importante es el que se haga entre todos. El mío no tiene importancia. Tengo una Mauricio. pregunta aquí. Perdón, tengo una pregunta aquí. Yo también que- tengo una pregunta. Ok, dice... Bueno, si vamos a organizar. Cervantes- Primero Rosita, Minuto. luego Lía, que tiene un par de preguntas que llegaron por chat, y la persona que Y acaba de doña hablar. Berta. Y doña 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 Berta que quiere preguntar. Listo. Listo, Rosita, adelante con la Bueno, pregunta. yo creo que, bueno, Berta, discúlpame, pero voy yo primero, pero debería dejarte la pregunta a ti. Me está preguntando Caroline si Cervantes tiene descendientes o si alguien ha hecho un árbol genealógico de la familia de él para buscar lazos judíos. Y también por dónde está divulgado esta información. ¿En Israel alguien conoce esta información? Sí, la información de ver a Cervantes, a don Miguel, desde otro punto de vista en todas sus obras, es ya de dominio público. Lo que sí es verdad es que los medios oficiales, tanto en España como en universidades, por ejemplo en Estados Unidos, que hay departamentos que hablan de Cervantes, solamente de Cervantes, es muy difícil convencerles de que miren a Cervantes desde otra forma de vista. Pero eso nos pasa también a los judíos. Todo el mundo habla de los judíos de una forma. Yo estoy harto cuando, perdón, a veces me pongo, cuando hablan de, en la historia de España se enseña a los niños en el colegio que los judíos vivieron 1500 años y se dedicaban a la usura. Estoy harto de leer eso. La usura en los siglos XIV y XV era el interés. Y el interés no lo ponían los judíos, lo ponía el rey, porque los judíos pertenecían al tesoro real, hasta tal punto que si un cristiano asesinaba a un judío y se le podía probar que lo había asesinado y se le condenaba, la indemnización no la recibía la familia, la recibía el rey, porque el judío era del rey. Sin embargo, se sigue hablando de usura. Cambiemos de una vez este lenguaje. No es correcto. Perdón, me dejo llevar por la intensidad a veces. Gracias. Entonces, ok. Isaac, un poquito, tú ya nos dijiste que de pronto la edad para comenzar a leer el Quijote es a los 50, pero no cabe duda de que es una lectura obligada cuando estamos en el colegio y hay diferentes maneras de abordar ese aprendizaje, a veces en grupos de teatro, a veces lectura en voz alta. ¿Hay alguna herramienta que se te ocurra o que sepas que de pronto sea más efectiva con estos jóvenes de hoy en día para que empiecen esa primera lectura a esa edad escolar? Esa pregunta es de las difíciles. Yo quería preguntas fáciles que pudiera La que sigue es un contestar. poquito más fácil, la segunda que Vale, te tengo es un pasemos poquito a la más siguiente fácil. entonces. No, he dicho lo de los 50 para unirlo de alguna forma a Claro, lo que dicen los cabalistas de que a partir de los 50 la persona puede empezar a dar consejos. Eso tiene que ver con la palabra o con el apellido. A mí que me conoce mucha gente por el tema de los apellidos, con el apellido Ben-Zaken, que lo he puesto muchas veces de ejemplo. Ben-Zaken es hijo de Zaken y Zaken significa viejo, pero no viejo por edad, sino viejo por sabiduría.
Okay. Me pregunta si algún método, alguna forma de leerlo que sea distinto. No lo sé. Sinceramente, yo lo que no sé, lo digo sencillamente, no lo sé. Lo que sí es verdad es que siempre el enfoque que se ha tenido, no solamente con el Quijote, sino con las demás obras de Cervantes, ha sido un enfoque únicamente literario. Okay. Ahí nos encontramos. De todas formas, si alguien, a partir de esa lectura literaria, le engancha el personaje del Quijote, el autor de Cervantes o el Sancho, que vaya investigando. Eso es como nuestros papás nos enseñan a andar, pero luego quien anda no son ellos, somos nosotros. Y nos caemos muchas veces, pero tenemos que andar nuestro camino. Todos los jóvenes pues, que tendrán que aprender. No sé cómo. Me gustaría saberlo. Lo patentaría y cobraría un buen dinero por ello. De acuerdo. Y una pregunta que nos hacen es sobre los otros escritores españoles. Miguel de Cervantes sin duda es orgullo español. ¿Hay alguna diferencia de opinión? ¿No hay alguien que no esté de acuerdo con esta teoría o hay otras teorías sobre el origen de Miguel de Cervantes? La teoría oficial. La teoría oficial es que nació en Alcalá de Henares, que se fue con el cardenal a Coaviva, Italia, que pasó a la batalla de Lepanto, que estuvo preso en Argel y que escribió el Quijote. Américo Castro, en los años, en la última parte de los años 20 o principios de los 30 del siglo pasado, fue uno de los primeros que empezaron a leer el Quijote con otros ojos. A partir de ahí ha habido mucha gente, tanto aquí en España como en Francia, como en Israel, que quieren descubrir, que quieren investigar más el tema. Pero el trabajo es arduo, ¿eh? El trabajo de coger el Quijote, analizarlo y todo eso es arduo. Pero lo bonito es lo difícil. Yo siempre digo que lo fácil lo hace cualquiera, lo difícil lo hacemos muy pocos. De acuerdo. Yo creo, Mauricio, Gracias, entonces Isaac. que doña Doña Berta. Berta. Yo aquí tengo para usted dos preguntas. Primero, muy amable por su exposición, muy interesante. Desde el punto de vista general, volvemos a lo que dijo Lía. Leímos el Quijote en bachillerato y lo veíamos con otros ojos. De pronto volverlo a leer nos haría de otra manera diferente. Le quiero hacer esta pregunta. En las otras novelas de Cervantes, como La Guardia Cuidadosa o las novelas ejemplares, ¿también se transmite algo del punto de vista judaico? Sí, todas las novelas, todos los escritos de Cervantes están impregnados. En algunos más, el Quijote ya es el culmen de su obra en ese sentido. Pero antes les he leído Persiles y Sigismunda. Hay muchas obras en las que él siempre deja como una pequeña huella de ver quién será, no el lector, sino el lector inteligente que podrá descubrir lo que él ha escrito. En todas deja algo, un pozo, una miguita de pan para que podamos descubrirlo, en todas sus obras. Cuénteme, pero hay que saber Talmud y hay que saber Kabbalah para llegar al fondo de lo que él transmite. Para leer un libro en inglés, ¿basta con saber castellano? No, hay que saber inglés. Por eso, Gracias. yo les decía que les Gracias. pasaré 4 o 5 libros para que a través de ellos puedan empezar a verlo de otra forma distinta. Bueno, mil gracias. A usted, por favor. Itzhak, tenemos un comentario de Itamar que nos dice que tú lo has motivado a volver a leer El Quijote, que de niños les decían que si hubieran estudiado más libros judíos no hubieran perdido tanto tiempo. Un minuto. Y lo has motivado a él a volver a retomar el libro. Así que
Pues creo que con uno esta exquisita charla... ya es suficiente. Mira, Si conseguimos más de uno, es un éxito. yo Pues creo que de Berta aquí quedó más muy de uno... motivada. No, yo creo que de aquí todos salimos y con las herramientas que tú nos vas a compartir, yo creo que de aquí salimos motivados. Lo que dices tú, cada vez que uno lo lee, vuelve a encontrar cosas que tal vez Sí, no había descubierto antes. algo distinto. Es bonito eso. Es bonito darte cuenta de que vas leyendo algo y estás descubriendo algo que en una lectura anterior no te habías dado cuenta. Pero eso nos pasa con todos los libros, ¿eh? Todos los libros, tanto sean novela, como historia, como ensayo, siempre que lo releemos, encontramos algo y dijimos, ¿cómo puede ser que yo lo haya leído y no me haya dado cuenta? Bueno, pues porque lo tenías que leer 2 veces. Bueno, tenemos O una 3 pregunta o de la 4. profesora Jacqueline Shapiro. Buenas tardes. Muchas gracias por tu conferencia, tu charla. Con respecto a la pregunta del día, como bien lo dijo Mauricio, pues yo también estudié Derecho, pero terminé enseñando historia en el colegio. Y yo pienso que el abordaje del Quijote para los niños de hoy en día es como que se los presenta, yo les digo, la gente cree que él era un loco, que era absolutamente loco, pero los valores del Quijote están más actuales y vigentes que nunca, lo que es la libertad, la falta de hipocresía, la demasiada ambición, el tratar de luchar contra las cosas imposibles como en las, ¿cómo se llama? En las, Molinos. los molinos de viento. Los molinos de viento. Sí, entonces es un hombre que siempre buscó la justicia, que buscó el bienestar de los demás. A él lo tomaban como un loco precisamente por eso, porque él estaba en un mundo donde él era demasiado bueno, era un hombre bueno y justo. Y yo creo que por ese lado uno les puede decir a los niños que podían perfilarse para tratar, o sea, no la primera biografía pues, como la obra original, pero sí considero que podrían, esos, pues con algo se empieza, esos síntesis, esas obras pequeñas que hay, pero que realmente son valores que son eternos y que un hombre tan bueno como él, yo creo que merece, que estaba fuera de lo que yo te digo, esa bonomía que él tenía de buscar esas batallas que para él no eran perdidas, sino que también había esperanza en un mundo mejor, me parece maravilloso. Jackie, muy bueno tu Jacqueline, comentario, muchas gracias. Muy buen comentario, Yaquita. muchas gracias. Creo que de alguna forma enfocas ese camino que se puede empezar a recorrer. Muchísimas gracias, Jacqueline. Gracias por tu De comentario. aquí salimos todos a leer el Quijote, escribe Vera, y sí, salimos Se van a todos agotar, leerlo. déjenme en uno a mí. Bueno, Muchas Regina, gracias, no muy te interesante. habíamos oído. ¿Dónde andabas, Regina, que no te habíamos Aquí oído? oyendo, lo que pasa es que la verdad estaba muy interesante, muy concentrada, ¿sabes? Es que yo me recuerdo cuando yo en el colegio nos obligaban a leer, nunca lo quise leer, porque empezaba como dice el señor, y entonces un día, pero ¿por qué no lo ha leído? Porque si no lo entiendo. Es que no me gusta la forma como está escrito. Entonces me decía, lo que pasa es que está en arameo. Isaac, te voy a contar quién es Regina. Entonces yo decía, ¿en arameo? Y yo Regina, ¿qué hubo? Regina vive en el Beit Avot nuestro en Bogotá. ajá. Y desde la pandemia que empezamos las charlas por Zoom, ella no se pierde una. Ella entra a todas a cualquier hora del día o de la noche y siempre comenta algo. Por eso me extrañaba Sí, que sí, estuviera calladita. no, porque me da pena decirlo del arameo. Es, Especialmente que como esa tan literaria, y yo decía algo así, pero eso era lo que me decía la profesora. Yo no entendía, la verdad, al comienzo no entendía, decía las primeras frases, y ya de ahí no seguía porque que no entiendo, le decía, es que no entiendo eso, entonces me decían, pues en arameo, claro que no entiendo. Y a mí me da pena decir, preguntar si era que estaba escrito en arameo, ¿qué tal yo hubiera preguntado eso? Pero no abrí la boca. No, pero es que Bueno, la verdad muy entonces, interesante, muy bueno, así. muy, hay mucha explicación literaria, la verdad. De película estuvo, ojalá me dejen un Quijote para yo comprarlo, porque aquí se va a agotar. Yo te mando uno, Regina, no te No, preocupes. sabe que cuando él escriba los libros que uno debe leer antes,
A ver si yo lo termino de leer alguna vez. Sí. Bueno, yo creo En que nombre- vamos en a no- cerrar con broche de oro. Lía, Perdón, Isaac, dime. Lía, Dime. solamente una cosa, en nombre de todas las editoriales que tienen ejemplares del Quijote, gracias por la venta que se va a suceder a partir A de hoy. originar hoy. Sí, verdad que sí. Bueno, yo creo que la tarde de hoy ha sido, Increíble, Isaac, fue absolutamente exquisita, fascinante, nos abriste los ojos. Yo creo que de aquí salimos todos con un aprendizaje enorme y con una tarea de leer nuevamente el Quijote. A todos les queremos dar las gracias por acompañarnos hoy. Estén pendientes de los próximos eventos. Recuerden que nuestras puertas están abiertas con cualquier miembro de junta. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Itzhak, sin palabras, de verdad que la sacaste del estadio, como dirían Increíble. acá, con esta... Mejor dicho, es que no parpadeaba uno. Sí, Así que si quieres, Marcos, demos... Yo solamente, si me disculpan, desde Sefarat, que es como me gusta decir a España y Portugal, desde Sefarat, gracias a todos, todos y todas que dicen ahora los modernos, pero gracias a todos por aguantarme durante este rato. Muchísimas gracias, y si lo que yo les he transmitido sirve para que ustedes vean ahora a Don Miguel de otra forma, no sé si en nombre de Don Miguel, pero en el mío directo, gracias, toda Raba. Gracias a usted, porque ha sido muy interesante todo. Hasta luego. Bueno, Muy Marcos, buenas. Hasta luego, quedamos en todos. manos Gracias. tuyas. Rosita, estuvo